Iniciamos con la segunda etapa del proceso administrativo que se llama organización. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. Más adelante vamos a ver cada parte. El proceso de organización está constituido por las siguientes etapas: división del trabajo y la coordinación. La división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos y el trabajo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no todas las personas o los puestos que existen en la organización hacen muchas cosas. Hay una especialización que simplifique obviamente el trabajo. Esto se lleva a cabo a través de dos elementos o dos subetapas, que es jerarquización y la departamentalización. La jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por grado de importancia y mando. En este caso vamos a hablar de los niveles jerárquicos que existen en las empresas. Regularmente son tres, por ejemplo, están los altos mandos o el alto nivel jerárquico, están los medios, que son los de en medio, o sea, digamos que es la parte funcional, y también los de nivel inferior, que son los niveles operativos. Así como explicábamos en la primera etapa de la planeación, observamos imaginariamente una pirámide en la cual la dividimos en tres y obviamente dividimos los diferentes niveles jerárquicos, es decir, el alto, el intermedio y el inferior. Y a eso se refiere la jerarquía. Es obviamente organizar por grado de importancia y mando y comunicación entre los niveles que existen dentro de la empresa. La departamentalización se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con eficiencia sus diversas actividades. Regularmente nosotros conocemos que las empresas están divididas o el trabajo se divide a través de los diferentes departamentos. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de finanzas, de producción, de finanzas, etc. Y a eso se refiere la departamentalización. Descripción de actividades. Cuando se han definido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, se requiere definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades de trabajo o puestos de los distintos departamentos o áreas de la organización. Por naturaleza, dentro de esta división del trabajo, obviamente encontramos que cada puesto se tiene que detallar, se tiene que describir precisamente las funciones que esta persona va a realizar a diario, mensual, semanal, etc. Estructuras de organización. Vamos a ver entonces qué tipos de estructuras o qué diseños regularmente existen. Vamos a ver la primera, que es la funcional. Consiste en agrupar las actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Esta es la más común. Obviamente este es un ejemplo de organización funcional porque se divide en funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la función de contabilidad, tesorería, presupuestos. Si ampliamos un poco más, podemos poner aquí, por ejemplo, en un organigrama general, las funciones, por ejemplo, de mercadotecnia, producción, finanzas, etc. Por productos es otro tipo de estructuras
Es recomendable en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace con base en un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Aquí tenemos, por ejemplo, la gerencia. Acá tenemos la división de aceites, que es un producto distinto al de acá. División de pastos y de galletas. Tenemos otro tipo de estructura geográfica o por territorios. En general, se utiliza cuando las áreas de la organización realizan actividades en sectores alejados físicamente y cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y está disperso en áreas muy grandes y diferentes. Se utiliza sobre todo en el área de ventas. Por ejemplo, aquí tenemos División Latinoamérica, se clasifica en México, Centroamérica, Brasil. Inclusive también se puede hacer este tipo de divisiones en nuestro territorio. Por ejemplo, puede ser norte, sur, este, oeste, etc. Por clientes, consiste en establecer departamentos cuyo objetivo es servir a los distintos compradores o clientes. Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en tiendas de autoservicio y almacenes departamentales, aunque puede también utilizarse en organizaciones de servicio e industriales. Aquí, por ejemplo, vemos una empresa que vende calzado y que obviamente clasifica de esta manera: caballeros, junior, damas y niños. Es decir, es una organización por clientes. Por procesos o equipos. Al fabricar un producto, cuando el proceso o equipo es fundamental en la organización, se crean departamentos enfocados al proceso o equipo, o sea, las herramientas de producción, sobre todo si reportan ventajas económicas, de eficiencia y ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad del equipo, manejo especial del mismo o porque el proceso así lo requiera. La sección de corte en un departamento y la de máquinas de coser en otro. Es un claro ejemplo de la departamentalización por equipos en una fábrica de ropa. Aquí tenemos un ejemplo de producción. Acá tenemos por equipo, cortadora de plasma, control numérico, proyector de perfiles y pulidora. Acá no es por equipo, sino por procesos, es decir, la sucesión de actividades para lograr un objetivo. Acá tenemos, por ejemplo, el primero, que es moldeo, mecanizado, electroerosión y acabado. Secuencia se utiliza por lo general en niveles intermedios o operativos. Es conveniente cuando por razones técnicas o económicas se requiere hacer la departamentalización por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo. Cuando se trata de áreas que manejan una gran cantidad de números o letras, por ejemplo, un departamento de cobranzas que maneja infinidad de tarjetas de crédito, establece diversas secciones de acuerdo con la numeración de las tarjetas. Una institución bancaria lo hace con los apellidos de los cuentavientes. Acá tenemos un ejemplo por tiempo, producción, turno matutino, vespertino y nocturno. Acá tenemos uno numérico, en el caso de clientes, por ejemplo, de las tarjetas, del 0 al 1000, 1001 al 2000, 2001 al 3000, etc. La coordinación simplemente es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizarlas con la oportunidad y calidad requeridas. A continuación vemos los modelos de organización. En primera tenemos la lineal o militar. Se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. Es decir, aquí, el superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, o sea, hacia abajo, quienes a su vez reportan a un solo jefe.
Se le conoce como organización lineal o militar porque se originó en instituciones militares, ya que la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea, es decir, lineal, de una manera vertical. Línea funcional. La organización líneo-funcional es la que comúnmente se usa por ser la más práctica. Se basa en agrupar las funciones de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa. Las más comunes son mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas. Y aquí también tenemos la combinación lineal, pero también la funcional, es decir, compras, proceso, producto terminado. Staff. Este tipo de estructura surge de la necesidad de las empresas de contar con una ayuda de especialistas en el manejo de conocimientos capaces de proporcionar información experta y asesoría a los departamentos de línea, es decir, a estos de acá. Simplemente funciona como asesor, pero en realidad no toma decisiones. Aquí observamos el asesor jurídico. Comités. Consiste en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los asuntos que se les encomiendan. Los comités generalmente son de carácter temporal y existen en combinación con otros tipos de estructura. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura por comités. Son temporales, comité de higiene y seguridad, y bueno, acá tenemos nuevamente las otras áreas funcionales. Y bueno, existen diferentes tipos, como por ejemplo el directivo, el ejecutivo, de vigilancia y el consultivo. Multidivisional. Este tipo de estructura es propia de grandes empresas en las que, por la magnitud de sus operaciones y para lograr una mayor eficiencia, la organización se subdivide en unidades con base en productos, servicios, áreas geográficas o procesos. Aquí, por ejemplo, tenemos la presidencia de Latinoamérica. Acá tenemos, acuérdense, división de productos, por ejemplo, división refrescos de cola, de agua purificada, de bebidas energizantes. Holding. Con el crecimiento de las grandes empresas se crean los holdings. En su forma más amplia, una compañía holding es una sociedad que está constituida por diversas empresas de giros diferentes con funciones y administraciones independientes. Aquí tenemos un corporativo, aquí compañía 1, compañía 2 y compañía 3. Un ejemplo muy claro en México es Holding del Golfo, que implica, por ejemplo, las empresas, bueno, que ya conocemos como Kentucky Fried Chicken, las de las pizzas, Domino's Pizzas y Dairy Queen, que son los helados. Ese es un holding. Matricial, esta forma de estructura es propia de grandes empresas, también se conoce como organización de matriz, de parrilla o de proyectos. Es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyecto con las de funciones. De esta manera existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, a la vez que un gerente de proyecto es el responsable de los resultados de los objetivos de un proyecto en el que puede participar personal de diversos departamentos o áreas funcionales. Aquí vemos un ejemplo matricial. Transnacionales o globales. El crecimiento y la expansión de las empresas como resultado de la globalización ha generado estructuras organizacionales más complejas que varían de acuerdo con el grado de descentralización. En este caso, las más comunes son divisiones internacionales.
sucursales internacionales, integrada o estructuras mixtas. Divisiones internacionales. Se mantiene la estructura del país de origen y la división internacional opera de forma similar. Tiene la ventaja de la transferencia de tecnología y la desventaja de la falta de las adaptaciones locales de los productos a la situación del país extranjero. Esta es una desventaja, como bien dice aquí, pues mantiene la misma estructura o el mismo diseño estructural del país de origen y que obviamente opera y es muy similar a la del país del extranjero. Sucursales internacionales. Actúan independientemente de la matriz. Las áreas funcionales se estructuran de manera regional. Existe mayor descentralización y la empresa matriz controla a través de los sistemas de información. En este caso, como bien dice aquí, actúan independientemente de la matriz. Las áreas funcionales como por ejemplo recursos humanos, finanzas, etcétera, sus estructuras son de manera muy regional. La integrada, la empresa se fracciona en divisiones que se dirigen desde una base internacional. Esto permite promover la eficiencia de información y la transferencia de tecnología. Las filiales en distintos países pueden fabricar en un país y ensamblar en otro, aprovechando las ventajas competitivas de costo. Y por último tenemos las estructuras mixtas. Se aprovechan las ventajas de las distintas estructuras anteriores, es decir, la combinación de todas ellas. Cada empresa nacional funciona independiente, pero colabora y comparte capacidades con las otras empresas. La empresa central dirige la red global, mantiene la cultura organizacional y los sistemas para que opere eficientemente. Simplemente se combinan las anteriores. Dentro de las herramientas de la organización, contamos con los organigramas. ¿Pero qué es un organigrama? Es una representación gráfica de la estructura formal de una organización. Muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y las líneas de autoridad. Aquí vemos brevemente algo así. Organigramas. Bueno, dentro de la clasificación tenemos tres: por su objeto, por su área y por su contenido. Estructurales muestran la estructura administrativa. Funcionales indican las áreas y funciones de los departamentos, como bien ya les había mencionado, que pueden ser los departamentos de recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, entre otros. Especiales se destaca alguna característica del departamento. Por su área, tenemos los generales y los departamentales. Los generales representan toda la organización. Se llaman también cartas muestras. Es decir, por eso se llaman generales, porque en su diseño simplemente se pueden observar a grandes rasgos todos los departamentos unidos de una forma jerárquica y de comunicación, pero simplemente son muy generales. Sin embargo, los departamentales representan a la organización de un departamento o sección. Por ejemplo, en los generales podemos mencionar a un director general. Siguiendo la línea funcional puede ser gerente de recursos humanos, seguido del gerente de finanzas, de operaciones, etc. Sin embargo, en el caso de los departamentales podemos nada más diseñar el departamento de recursos humanos y de ahí desglosar los demás funciones, como por ejemplo reclutamiento, selección, capacitación, etc. Es decir, es un organigrama más específico. Por su contenido tenemos esquemáticos y los analíticos. Esquemáticos contienen solo las áreas principales. Se elaboran para el público y no contienen detalles. Funcionan como los generales. Y los analíticos más detallados y técnicos. Son internos.
Ahora analizaremos las formas de los organigramas. Vemos el primero, que es el vertical. Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo, es decir, de esta manera, arriba hacia abajo. El horizontal, los niveles jerárquicos se representan de izquierda hacia la derecha. El diseño circular, los niveles jerárquicos se grafican desde el centro hacia la periferia, es decir, este es el centro y la periferia es su alrededor. Aquí tenemos las áreas funcionales en la periferia. El mixto se utiliza por razones de espacio, tanto el horizontal como el vertical. Aquí tenemos el vertical y aquí tenemos la combinación del horizontal. Otras de las herramientas de la organización son los manuales, que son documentos que contienen en forma sistemática información acerca de la organización. Brevemente vemos muchos tipos de manuales, como por ejemplo los organizacionales, departamentales, de puestos específicos, políticas, procedimientos y técnicas. Otros son los diagramas de proceso. Son una representación gráfica del conjunto de actividades para realizar una función. Por ejemplo, en el caso anterior, que son los manuales, existe un manual que se llama de procedimientos. En este manual se sintetiza o se habla, por ejemplo, de las etapas para realizar una tarea o una función o un proceso en sí. Este brevemente es la simbología para diseñar diagramas de flujo o flujogramas. Acá tenemos la descripción del procedimiento. Esta parte puede ser parte de un manual de procedimientos en el cual se describe paso a paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, las etapas obviamente de una actividad. Y estos pasos se realizan en un diagrama de procedimiento. En breve nosotros vemos lo anterior, la descripción anterior, obviamente graficada en esto que se llama flujograma o diagrama de flujo. Y esta es otra herramienta de la organización. Cuadro de distribución del trabajo o de actividades. A través del cuadro de distribución del trabajo se analizan las actividades que se realizan en un departamento o en un área con la finalidad de mejorar la distribución de cargas de trabajo. Por medio del cuadro de distribución de actividades es posible, en su caso, delimitar las actividades de los puestos y de los departamentos, eliminar la duplicidad e ineficiencia, es decir, la duplicidad de puestos de trabajo, normalizar y estandarizar procedimientos, distribuir adecuadamente las cargas de trabajo de los distintos puestos, eliminando tiempos ociosos, etc. Vemos un breve ejemplo. Y ahora el análisis de puesto. Es una técnica donde se clasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal, o sea, el puesto, así como las características, conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña. Aquí tenemos 4 elementos. Es la identificación del puesto, es decir, el nombre del puesto, descripción genérica, que es una descripción sintética de las principales funciones y responsabilidades del puesto. En esta parte simplemente es una descripción breve o global de las funciones de aquel puesto de trabajo.
Descripción específica es una descripción detallada de las actividades que se realizan en ese puesto. En este caso es una lista de aquellas tareas que se pueden hacer de manera diaria, de manera quincenal, mensual, etcétera, periódicas, eventuales o esporádicas. Y obviamente esta descripción incluye los requisitos de aquel puesto. Requisitos físicos como por ejemplo el peso de la persona, la altura, etcétera. Los mentales, de personalidad, algunas habilidades que debe de tener esta persona del puesto de trabajo, competencias que sepa desarrollar y responsabilidades que debe cubrirse para desempeñar el puesto de trabajo. Y en breve, los principios de la organización, que los invito que los analicen de manera personal en sus casas. Son 10 principios y con esto terminamos la segunda etapa del proceso administrativo que se llamó organización.